La memoria es resistencia, y para Colombia recordar es también un acto de justicia. Yo soy Juanita, y aunque nunca he vivido la violencia de cerca, mis abuelas sí lo hicieron. Hoy quiero compartirles su historia, una historia atravesada por la violencia bipartidista, por casas quemadas y noches en el monte, pero también por la resistencia de una familia campesina que en medio del silencio y el miedo siguió luchando por salir adelante. Esta es su memoria y también la de nuestro país. Araceli Ayala de Nivia, mi bisabuela materna, y Estela Nivia de Carrillo, mi abuela, comenzaron a experimentar la violencia en los años 60. Araceli nació en el corregimiento de Cantarrana, Tolima, el 8 de diciembre de 1935. Hoy está viejita, pero muy lúcida, y recuerda con claridad aquellos días. A sus 18 años, en 1953, dio a luz a Estela, mi abuela, un 9 de octubre en un pueblito cercano llamado San Fernando, también en el Tolima. Madre e hija crecieron en medio de finquitas y trabajo en el campo, y poco después, el ruido de las balas atravesó sus vidas. En medio de las conversaciones con mis abuelas, surgió el cálido recuerdo de un suceso en particular. Mi abuela Estela tenía apenas 7 años y jugaba con sus 3 hermanos en un cerrito de la finca. Su mamá, Araceli, los escuchaba reír y, movida por la curiosidad, fue a ver qué ocurría. Allí estaban fascinados, viendo cómo 2 culebras se atacaban, se enroscaban, daban vueltas y se mordían. Los niños estaban felices. Pero lo que en ese momento parecía un juego, con el tiempo se transformó en un presagio de lo que vendría, porque esas culebras serían reemplazadas por otros seres de sangre fría. No tenían colmillos ni escamas, pero sí fusiles .30 y machetes. Y en ese mismo pasto donde los niños se reían de esos animalitos, volaría la tierra. Estela, aún niña, salió corriendo entre gritos cuando la lluvia dejó de ser agua y se convirtió en plomo. Por si mi metáfora no fue clara, esas 2 culebras no eran más que la representación de liberales y conservadores, los verdaderos protagonistas de aquel tiempo, entre 1960 y 1970. Después del gobierno de Rojas Pinilla, las relaciones políticas en Colombia estaban marcadas por una polarización tan profunda que ya no se resolvía en las urnas, sino en casi todos los rincones del país. Eran discursos cargados de odio, amenazas constantes, desplazamientos forzados y, en muchos casos, matanzas. Para mi familia, hablar de filiaciones políticas fuera de la casa estaba prohibido. No era para evitar debates incómodos, sino para no jugarse la vida. Porque en ese entonces ser liberal o ser conservador no era solo una identidad política, era estar dispuesto a morir en nombre de un partido. Sin embargo, ellos eran conservadores y de un corte tan tradicional que mi bisabuela ni siquiera conocía al hombre que sería el padre de sus hijos antes de que la obligaran a casarse con él. Y a mi parecer, esto también hace parte de la violencia que experimentó como mujer. La violencia venía por olas, algunas pegaban más fuerte que otras, pero nunca desaparecían. En una de esas llegaron los liberales a San Fernando, a quienes llamaban la chusma. Comenzaron a prender fuego a las casas de quienes sospechaban que eran del partido contrario. Ardieron cultivos enteros, las habas y el maíz quedaron hechos carbón. La casa de mi familia no fue quemada, pero Araceli recuerda que a la familia de enfrente, los Pineda, después de quemarles todo, también los mataron. En esos corregimientos no había presencia estatal, ni ejército, ni policía que interviniera. El Estado no tenía el monopolio de la fuerza, y en palabras de mi bisabuela, los campesinos llevábamos el bulto. La situación era tan grave que algunos de los hermanos de Araceli tuvieron que esconderse en el monte porque hasta en sus propios hogares corrían peligro. ¿Y cómo no temer si la lógica del terror era la siguiente? Si te disparaban o te herían y caías al suelo, te hacían un corte franela, te decapitaban. Pero si lograbas permanecer de pie, aún tras ser atacado te dejaban con vida. El papá de mi bisabuela lo vivió en carne propia. La violencia se integró incluso en la educación. Cuando Estela estaba en primaria, la familia se había pasado de vivir a San Fernando al Líbano. Los maestros llevaban a los niños de su curso a ver los cuerpos de los altos mandos de los partidos que habían sido asesinados. Ella recuerda un cadáver al que la cabeza le había explotado por un tiro y otro que había sido quemado. Ella tenía apenas 8 años. Los maestros les mostraban estos cuerpos mientras repetían que eso era lo que pasaba si uno hacía el mal. Araceli nunca llegó al bachillerato, pero Estela sí. Aún así, no pudo completarlo, porque en 1970, cuando tenía 17 años, la familia decidió abandonar el Tolima. Los negocios no prosperaron y mi bisabuelo había tomado malas decisiones financieras. En medio de la tensión constante, igual soñaban con un futuro distinto en la ciudad. Ese año llegaron a Bogotá, al barrio Eduardo Santos. No era un sector de lujo, pero con el tiempo lograron mejorar su situación. Estela comenzó a trabajar en un laboratorio empacando medicinas para ayudar a cubrir las pérdidas económicas de su padre. Para ella, llegar a la capital fue más una oportunidad que una carga. Desde niña había soñado con subirse al trolley, ir a cine y conocer centros comerciales.
pero el verdadero sueño de la familia era en gran medida escapar de la violencia. Si bien el cambio de lo rural a lo urbano no fue tan traumático como el que han experimentado muchos de los desplazados del conflicto, lo difícil fue la soledad. Estela no conocía a nadie fuera de sus compañeros de trabajo y Araceli seguía dedicada al hogar. Pero no todos lograron adaptarse. Nancy, la menor, nunca se sintió parte de la ciudad. Aunque mi abuela y mi bisabuela no hablan del tema, mi mamá me contó que Nancy se suicidó a los pocos años de haber llegado, porque sentía que no encajaba. La charla con mi abuela y mi bisabuela me hizo comprender la verdadera importancia de la memoria histórica. Yo que estudio ciencia política, solía ver el bipartidismo como un tema académico, lejano, pero al escucharlas entendí su cercanía y el peso que todavía tiene en nuestra vida como país. Por eso creo que solo fortaleciendo la memoria histórica podremos dejar de justificar la violencia o usarla como arma política. No se trata de negar nuestras diferencias, sino de aprender a reconocernos en ellas y sobre todo de unirnos contra ella, no entre nosotros, como ha pasado a lo largo de la historia de nuestro país.